Mateo capítulo 6. Hoy vamos a hablar de un tema que es sensible y que nos va a doler. Pero bueno es Dios que nos da, Él dice, Él causa la herida y también la cura. Él abre nuestro corazón, lo examina, nos limpia y nos restaura. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, le invito a que leamos todos en voz alta. Lea en voz alta, no se quede callado. ¿Por qué? Dice la carta a los Hebreos que es la alabanza. La alabanza es el fruto de labios, es decir que cuando usted está hablando, cuando usted se expresa, ¿de dónde salen esas palabras? Del corazón. La alabanza es el fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. Entonces si usted todos los días está hablando de diferentes cosas, dice que allí hay una semilla, hay algo que está sembrado en usted que está produciendo un fruto. Cuando usted viene en momentos difíciles, momentos fuertes o momentos alegres de euforia, de su boca va a salir lo que hay sembrado en su corazón. Entonces cuando usted viene aquí y estamos cantando y usted no abre su boca, significa que en su corazón no hay nada para darle a Dios. Si cuando estamos aquí vamos a orar y usted no abre sus labios, significa que en su corazón no hay nada para darle a Dios. Que no está esa semilla ahí que brota en alabanza para Dios, que brota en hablar con Dios. Dice que la alabanza es el fruto de labios. Aquí hay una semilla sembrada. Cuando leemos la palabra, usted está leyendo la palabra del ser que más lo ama, de aquel que está realmente interesado en usted y quiere que le vaya bien. Leímos el Salmo 112. ¿Qué decía el Salmo 112? ¿Se acuerdan del título que Gloria hizo énfasis en el título? Que Dios quiere que usted prospere. Dios quiere que usted prospere. Pero si usted no recibe la palabra de Dios y cuando usted abre sus labios no sale, pero cuando hay para otras palabras y para otras cosas, si abre sus labios, pues hoy debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué hay sembrado ahí? ¿Cuál es la semilla que está aquí? Que cuando yo abro mis labios, entonces sale el fruto. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecho, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy vamos a hablar de dar, y vamos a hablar de dinero. No vamos a hablar de dinero. Sí tiene que ver el dinero, pero Dios no está interesado en su dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿De qué está interesado el Señor? De su corazón, de mi corazón. Y cuando hablamos de dinero, pues el corazón es el que se aflige. El corazón, y ya vamos a ver por qué. Oremos. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre. Hace un momento cantamos cuando pienso en tu amor y tu fidelidad. Ayúdanos a que no solamente el domingo, mientras estamos en la iglesia, sea el momento que dedicamos para pensar en tu amor y en lo bueno que tú eres para con nosotros. Que diariamente nuestro pensamiento esté meditando en tu palabra, esté meditando en tu nombre, esté meditando en ti, oh Dios. Cantamos que queremos ser un altar, oh Dios, donde se trae el sacrificio vivo. Eso lo cantamos hace un momento, Señor. Y hoy en este altar, porque dice tu palabra ya en Romanos que somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto, ese es nuestro servicio que hacemos conscientemente. Padre, este sacrificio que soy yo, quiero que suba delante de ti, oh Señor.
Ayúdanos a ser conscientes que tú estás aquí y que tú estás interesado en nosotros y quieres nuestro bienestar. Tú quieres nuestro bien. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Dame la sabiduría de tu palabra, dame el conocimiento de tu palabra, dame el poder de tu palabra. Yo estoy aquí parado, pero yo no quiero hablar, Señor. Yo quiero que sea tu palabra la que corra. Es que tu palabra la que salió de tu boca. Esa palabra que se hizo carne. Esa palabra que se hizo real. Esa palabra que habita, esa palabra que mueve, esa palabra que restaura, esa palabra que da vida, corra, Señor, y nuestros corazones sean alcanzados. Que por más duro que sea el corazón, tu palabra llegue y como martillo lo quebrante, Jesús. Que tu palabra nos limpie, porque tú le dijiste a los discípulos que estaban limpios por las palabras que tú les habías hablado, Señor. Padre, que hoy nuestras vidas sean levantadas, que hoy tú crees en nosotros un corazón nuevo y renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Háblanos, Señor, porque tu amor y tu misericordia perduran para siempre. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. Antes de que se me pase, va a venir, ya se acerca Semana Santa, ¿cierto? ¿Cuántos ya hicieron planes de salir a vacaciones? Muy bien. Los que no, como la mayoría no levantaron la mano, no sé si es que no quieren contar, pero lo que sí quiero invitarles es que piensen esto, piensen en el domingo de resurrección. ¿Qué pasó ese domingo? Hay resurrección. Resurrección significa vencer la muerte. Resurrección significa vida, que los muertos tengan vida, que abandonen el estado de estar muerto. Entonces comienza a pensar en eso, porque ese día el Señor va a hacer algo grande en este lugar, ¿sí? Pero para hacer eso, el Señor sabe cómo hace sus obras. ¿A quién usa? A usted y a mí. Entonces desde ya comience a orar por ese día y comience a pensar en un familiar suyo, comience a pensar en un vecino, en alguien que sea al lado, que viva al lado suyo, en un sobrino, en un tío, en alguien que venga a visitarlo. No le diga, venga, cuando vengan a visitarlo, no le diga, sí, quedémonos aquí. No, tráigaselo. Ese día piense en un familiar, en un hombre, desde ahora comencemos a orar por ese día. Y ya el próximo domingo, y así vamos a irle dando noticias. Pero prepárese. ¿Se acuerdan lo que hace 8 días vimos que Jesús le dijo a sus discípulos? Levanten su mirada a los campos, que la cosecha está lista. Es tiempo de levantar nuestra mirada, es tiempo de que usted comience a ejercitar sus manos, comience a ejercitar todo su ser, y lo que Dios le ha dado durante esta semana. Oremos: Señor, aquí estoy para lo que tú quieres hacer ese día, lo que vas haciendo durante toda la semana, pero en ese día en especial aquí estoy, yo quiero servirte. Yo quiero hacer parte de los que van a recoger esa cosecha. Amén. Bueno, entonces preparémonos para ese día, que va a ser un día muy, muy bueno. Hoy vamos a hablar acerca de dar. Uno de los fundamentos que tenemos como Casa Viva, como Iglesia Viva, un fundamento que debe ser fuerte como todos, y es algo que no se ve. Si usted mira aquí la edificación, y en todo edificio, la mayor inversión, en lo que más se aporta, es en lo que no se ve, ¿cierto? Lo que hay aquí debajo de nosotros, las vigas, las zapatas, ¿cierto? Toda esa estructura, todo ese acero, todo ese concreto que está aquí debajo de nosotros, que sostiene todo el edificio, ese es el fundamento, la base firme. Y ya hemos visto, como iglesia tenemos, como Casa Viva, tenemos varios fundamentos. Y hoy vamos a ver el dar, el entregar, el que usted coja y saque de su billetera, de su cartera, de su bolso y entregue. ¿Y por qué es un tema sensible que nos duele? Porque muchos hemos sido abusados, muchos se han aprovechado de nosotros. A muchos nos han engañado y nos han estafado, nos han hecho promesas hablando en nombre de Dios que nunca se cumplieron. Y tristemente, cuando hablan de este tema de dar,
Y por eso es que mucha gente allá afuera dice que en la iglesia lo que hacen a la gente es extorsionarla y robarle su dinero y le crean unas falsas expectativas. ¿Por qué? Porque han abusado. Porque cuando se habla del dinero, ¿de qué se habla? El año pasado fuimos a una reunión de pastores y estábamos ahí con el pastor John. Y entonces llegó el momento de recoger la ofrenda. Y entonces un pastor dijo, no, es que yo quiero motivarlos a que ustedes den. ¿Y cuál es la motivación que dan? Yo tenía la obra, necesitaba dinero, necesitábamos recursos para llevar a cabo una labor. Y entonces yo tenía un carro y yo sembré el carro. Y entonces a los 3 meses el Señor me dio un bus. Y entonces ya después yo sembré el bus y otra vez el Señor me dio una tractomula. Pues estoy exagerando, ¿no? Pero él sí habló de una camioneta y que el Señor le dio más y que el Señor le dio más. Y que si usted da, yo lo cuento desde mi experiencia, porque un hombre, yo se lo he contado varias veces, fue y predicó y dijo, miren, el Señor me acaba de decir que todo lo que usted le da, se lo va a devolver 4 veces. Y yo dije, ay, ¿yo por qué no traje más? ¿Sí? Porque cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de dar, ¿qué es lo que nos están moviendo? La codicia, la avaricia, el deseo de que el Señor lo mejor que tiene para darme, que es casa, carro, fortuna, fama, bienes. ¿Se acuerdan quién fue el que prometió todo eso? Se lo prometió a Jesús. Dijo, Jesús, arrodíllese y yo le voy a dar todo esto. Le voy a dar todos los reinos del mundo, su fama, su riqueza, todos. Los quiere todos, se los doy todos. ¿Quién fue el que le dijo eso? Fue Satanás. ¿Eso quiere decir que Dios no quiere vernos prosperar? Claro que sí. Pero cuando hablamos de dar, de este tema, el interés no es en la recompensa. Nuestro interés, nuestro deseo no es estar allá en lo que Dios me va a retribuir. O cuando Dios le da cada día el oxígeno, por la noche se lo está cobrando. O al otro día le llega, o al mes le llega una factura por el agua, por la luz del sol, por el oxígeno. ¿Sí? El Señor ¿por qué? Porque Él lo creó para nosotros. Y aquí en Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 4, hoy Dios va a examinar nuestro corazón. Y es necesario que Dios nos coloque en el lugar correcto. Y ya vamos a ver varios puntos, qué significa dar, por qué debemos dar y cuál es el motivo principal para entregar nuestra vida al Señor. También hay personas y usted lo va a ver por las redes, si usted en su iglesia le cobran el diezmo, usted salga corriendo de ahí. Esa no es una iglesia de Dios. Usted va a escuchar esos debates. El diezmo era del Antiguo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. Y lo que Él dijo allá no es también lo de acá. Pues vamos a ver si es así. Entonces aquí en Mateo capítulo 6 Jesús le está enseñando a sus discípulos y a las personas que lo están siguiendo les está hablando acerca de dar y les está diciendo guardaos, guárdense, cuídense. ¿De qué? De que todo lo que hagan lo hagan para que los hombres los aplaudan, para que los hombres los feliciten, para ganarse likes, para que los hombres digan, uy, usted sí que es bueno, usted sí que es santo, usted sí es un hombre de Dios, usted sí ora, usted sí ayuna. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 va a hablar de 3 acciones que realizamos en nuestra vida de fe. ¿Cuáles son? Orar, después de aquí la primera es dar, la segunda es orar, la tercera es ayunar. Y termina hablando acerca Jesús de los tesoros en el reino de los cielos. 3 acciones. ¿Por qué yo tengo que decirle cuántos días llevo ayunando? ¿Por qué tengo que decirle cuántas veces al mes ayuno? ¿Qué estoy buscando? Que Dios, tener una comunión con Dios, que mis ligaduras, que todo lo que hay en mí, que mi ser sea limpiado, sea transformado. O busco es que los hombres, este hombre se ayuna, tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios. Si yo le digo, no, es que yo oro 3 horas al día y yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, ¿para qué le quiero contar eso? ¿Para qué? ¿A usted le interesa saber a qué horas yo me levanto a orar? Yo creo que sí le interesa saber a qué horas me levanto, pero porque si no, porque en el pensamiento de algunos hombres
es que los pastores no hacemos nada. Que los pastores vivimos de lo que ustedes dan. Y que nuestra labor es simplemente pararse aquí y hablar un rato y ya. Con eso ya tenemos lo de todo el mes y todo, lo de todo el año. Para muchas personas ser pastor es lo más fácil, es ser ladrón. Pero no, es un privilegio y es una labor que cuesta mucho. Y aquí le está diciendo usted, ¿para qué hace eso? Guarde su corazón. Y cuando usted ore, cuando usted ayune, cuando usted dé, busque que sea el Padre el que lo recompense. Busque que sea el Padre el que está viendo y examinando su corazón. Y no el hombre. Porque si usted se enfoca en que el hombre lo aplauda, entonces dice que ya perdió su recompensa. Porque cuando hablamos de dar, hablamos del dinero, lo que el Señor examina es el corazón. Porque dice, porque donde Jesús en el versículo 21, miremos un momento el versículo 21, dice, porque donde está ¿qué? Vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, donde va mi dinero, ¿qué está mostrando? ¿Hacia dónde va mi corazón? Por eso es tan importante este fundamento de dar, porque cuando usted y yo damos, estamos mostrando quién es el que mueve mi corazón, qué es lo que lo mueve. Si usted no da, si usted no le da al Señor, significa que ese dinero sí lo está dando en otro lado. Y está apoyando, está contribuyendo a otra causa, a otra labor. Ahora, ¿qué significa la palabra dar? Dar significa entregar o poner en las manos de otro. Cuando usted da, está entregando en las manos, en otras manos, lo más valioso que tiene, lo más importante. También significa ofrendar, ofrecer. Cuando usted da, usted está ofreciendo algo. Piense en esta relación que tenemos con Dios, piense en usted como hijo y en Dios como padre. Dios, ¿por qué a usted le da todo? Por lo que usted le pueda devolver. Allá el apóstol dice, ¿acaso ignoras que Dios es bueno y que todo lo hace para que tú te arrepientas y vuelvas a Él? Porque no nos ha tratado Dios como lo merecemos, sino como no lo merecemos. Por eso aquí Dios está examinando nuestro corazón. Y piense en este momento, para usted, ¿qué significa dar? ¿Qué significa entregar su vida? Miren, ¿está vigente el diezmo? El diezmo era una medida que se daba en el Antiguo Testamento. ¿Y sigue vigente? Hoy muchas personas dicen, es que el 10%, ¿yo qué voy a regalar el 10% de mi salario allá? Pero Dios quiere el 10%. Es una medida mínima. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿El 10% o el corazón? El corazón. En el Nuevo Testamento solamente, si no me equivoco, aparece en Hebreos. No, perdón, aparece varias veces la palabra diezmar. Y como no aparece tantas veces, las personas dicen, no, ahora no hay que diezmar, no hay que diezmar. Pero el Señor nos está enseñando a que usted y yo superemos esa barrera. Superemos el 10%. Superemos el diezmo. ¿Por qué diezmamos? Lo más importante es entender que donde va mi dinero, va mi corazón. Y que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Él obra, Él no está esperando que nosotros le recompensemos. O usted puede darle algo a Dios que Él no tenga. Cuando yo pienso es que yo le voy a dar a Dios, ¿de verdad usted qué le va a entregar a Dios si Dios es el dueño de todo? Y vamos a mirar por un momento Levítico capítulo 27 versículo 30. Un esposo de una de mis primas, él un día yo les estaba predicando la palabra y él no estaba de acuerdo con el diezmo. Me decía, si en la Biblia dice diezmo, el 10% yo lo doy. Yo le dije, pues ya perdió, ¿por qué? Porque él no quería hacerlo de corazón, él quería hacerlo obligado.
Y yo le mostré lo que dice la Biblia. Aquí Levítico capítulo 27, versículo 30. Está hablando de las cosas que son consagradas a Dios. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, o todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiare, tanto él como el que lo dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Qué estaba ordenando? Y usted puede leer en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo. Cuando Dios establece el 10%, ¿qué es lo que queremos? Como yo ya les hablé que vamos a edificar, queremos dinero para poder pañetar las paredes. No queremos eso. Queremos que su vida tenga una base firme y que usted sepa por qué dar y no se deje engañar. Y aquí está pidiendo para el pueblo de Israel el 10%. Ese 10% era dado para el mantenimiento de la tribu de Leví, los que servían en el templo, los que estaban ministrando, los que se encargaban de los sacrificios, los que se encargaban de recoger las ofrendas. Este diezmo era para ellos. También hay otros versículos que no los vamos a leer, pero se los voy a decir. Para que el diezmo se usaba también para darle al huérfano, para darle a la viuda, para darle al necesitado, al extranjero. Ese dinero se usaba para eso, para que no hubieran esclavos, para que no hubiera necesidad dentro del pueblo. Deuteronomio capítulo 12 y capítulo 14, allí está hablando del diezmo que es utilizado para el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Y quién traía ese dinero? Usted va a escuchar también que le van a decir: no, es que hoy en día es dinero, pero en el Antiguo Testamento eran vacas, eran ovejas, eran bueyes, eran ofrendas de trigo, de cereal, eran aceite. Claro, porque eso era lo que se dedicaban. Pero hoy en día, ¿cuántos de aquí cuidan ovejas? Yo, las ovejas del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes crían vacas? ¿Cuántos de ustedes tienen ganado? ¿Cuántos de ustedes tienen animales? ¿Cierto? No me refiero a gatos y perros, pero sí, sino algo que les produzca dinero, que usted viva de eso. Pero como usted trabaja en diferentes áreas, pues de lo que le dan el sustento, ¿usted qué hace? Pues aparta el 10% y lo trae. El 10%. Recuerde, esa es una medida. Éxodo 25. Acompáñame a Éxodo 25. Estaba el diezmo y se utilizaba para todo eso. Y si usted hace cuentas, un israelita no daba solamente el 10%, sino que daba más, aproximadamente el 20%, el 30%, el 23%. Ahora en Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés: voy a edificar un templo. Constrúyeme un tabernáculo. Éxodo 25, capítulo 1. Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién le habló? ¿Quién era Moisés? El líder, el que Dios envió para guiar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y dice que Dios habló a Moisés y le dijo. ¿Cuál era el mensaje que Dios envió a través de Moisés? Versículo 2, léalo conmigo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿El diezmo? ¿Qué está pidiendo? La ofrenda. ¿Y qué le está diciendo? Dile al pueblo, dile a mis hijos que yo les voy a pedir una ofrenda. Entonces, cuando usted y yo damos, estamos entregando en las manos de quién. ¿En mis manos? ¿En las manos del pastor John? ¿En las manos de quién usted está depositando su vida? Porque ese dinero que usted trae, ese dinero que estamos dando, ¿en las manos de quién lo estamos depositando? De Dios. Usted le está diciendo: Señor, esto es tuyo y te pertenece. Y aquí está pidiendo una ofrenda
Pero dice que esa ofrenda, ¿cómo es? Ay, ya van a pedir más. ¿Sí? ¿Sí? Así está diciendo. Mire cuál debe ser la actitud del que da. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. ¿De cuántos? De todos. Que la diere de qué? De corazón. Que la dé sabiendo lo que está haciendo. Que no la dé obligado. Que no la dé porque le toca. Es que si no la doy se me va a caer el negocio. Es que si yo no diezmo se me va a arruinar, se me va a caer el matrimonio, el diablo va a tener acceso a mi casa y me va a destruir todo, ¿sí? Y miren cuál era la ofrenda que ellos debían traer. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, y ahí sigue toda la lista. Y entonces ya después aquí comienza Moisés a explicarle al pueblo todo lo que se va a hacer: el tabernáculo, el arca, el testimonio, el candelabro de oro, cómo iba a ser distribuido, cómo iba a ser alrededor, todo. Acompáñeme, vamos leyendo hasta el capítulo, si usted quiere saber todo lo que se necesitaba, ahí está, en esos capítulos. Ahora vamos al capítulo 35. ¿Cómo decía, debía ser la ofrenda obligado? De corazón. Cuando Dios pide una ofrenda, ¿qué le está pidiendo? ¿Su dinero? ¿Qué le está pidiendo? Su corazón. Está pidiendo su corazón. Capítulo 35. Versículo 10. Versículo 4 leamos. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Todo quién? Generoso de corazón. Si ve que lo que aquí se mueve, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿La cantidad o qué está mirando el Señor? Su corazón, mi corazón. Ahora examinémonos. ¿Usted cómo está dando? ¿Obligado o de corazón? ¿Y cómo es su corazón? Dice: de todo generoso de corazón, la traerá a Jehová oro. Ahí dice, versículo 10. Dice, versículo 10, lea conmigo. De entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes. Bueno, ahí dice que todo generoso, ¿de quién? Del corazón. Va a poner su sabiduría, va a poner su talento, va a poner sus habilidades. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Ahora acompáñame el versículo 20. Entonces dice que aquí hasta aquí Moisés les había dicho para qué, por qué y lo que debían traer. ¿Y quiénes debían traer? Los generosos de corazón. Ahora versículo 20. Miren lo que sucedió. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón, ¿a quién? A quien su corazón, ¿qué? Estimuló. Por eso el ofrendar, el diezmar no es una obligación. Dios no lo necesita. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo? Que mi corazón sea generoso, que mi corazón no retenga, que mi corazón reconozca. Ya vamos a ver por qué diezmamos y ofrendamos, cuál es la razón de esto. Pero lo principal es que usted y yo reconozcamos cómo está nuestro corazón. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así como, ¿quiénes vinieron? Hombres y mujeres, todos voluntarios de corazón. Vinieron obligados, hay una tarea que hacer. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Ellos dónde estaban? Estaban trabajando, tenían empresas, tenían emprendimientos. ¿Dónde estaban ellos cuando Moisés Dios les pide la ofrenda? ¿Saben dónde están? En el desierto.
Iban rumbo a la tierra prometida. Y todo lo que tenían, dice voluntariamente, generosos de corazón, dice cada uno trajo. Versículo 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino, pelo, dice, todo lo trajeron. Versículo 24, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, lo traía para la obra del servicio. Y dice que las mujeres que sabían tejer, pues tejían y lo traían. Que las mujeres no, es que miren Dios, ¿qué quiere? Su dinero, sus posesiones, sus casas, sus tierras. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Su corazón, mi corazón. Él quiere mi corazón. Que mi corazón sea generoso. Que mi corazón sea prosperado. Que yo tenga el bienestar de la relación con Él. ¿Por qué damos? ¿Cuáles son las razones por las cuales usted y yo debemos dar? Yo aprendí esto desde pequeño, desde que cuando mi papá me llevaba a la iglesia. Y él siempre nos colocaba antes de salir de la casa y a cada uno nos daba y decía, esto es para su ofrenda, esto es para la ofrenda, a cada uno nos daba. Y yo me acuerdo que un día yo dije, voy a hacer un emprendimiento, no voy a echar la ofrenda, sino que la voy a ahorrar. Y cuando mi papá se enteró, se enojó muchísimo conmigo. De verdad, mi papá nunca me pegó. Pero ese día lo vi muy, muy enojado y muy bravo, porque ese dinero no era para mí. Ese dinero era para la casa del Señor, para la obra de Dios. Acompáñame a Génesis capítulo 14. ¿Por qué damos? Cuando usted y yo damos, nosotros reconocemos que a Dios le pertenece el cielo y la tierra. Reconocemos que de Él es todo cuanto vemos y lo que no vemos, que Él es el creador. Antes de ir a Génesis 14, veamos Deuteronomio capítulo 10. Pero usted dirá, ay, pero eso es del Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora Jesús, ¿cuándo habló de eso? Ya vamos a ver. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Miren, está hablando Moisés y le está diciendo al pueblo, ¿qué es lo que Dios le pide a usted? ¿Qué es lo que Deuteronomio 10, versículo 12? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que está allá en su casa, que está allí viendo el culto por internet? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿El 10%? Lea conmigo. ¿Qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Esto es lo que pide? ¿Qué le está pidiendo el Señor? ¿Su dinero? No, que lo ame ¿con qué? Con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y si a usted y a mí nos duele darle el 10%, ¿seré yo capaz de decirle, Señor, yo te amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser? ¿Será que yo soy capaz de decirle al Señor eso si me duele darle el 10%? Si no soy capaz, si mi amor solo llega ¿hasta dónde? Hasta el 10%. Imagínese que usted ame a su hijo solamente hasta el 10%. O cuando usted le da a su hijo, ¿cómo lo da? Con todo. Y aunque a veces se porten mal, pero usted lo da. ¿Por qué? Porque lo ama y quiere su bienestar. Dios no está interesado en su dinero, Dios está interesado en usted, en que usted lo ame. Que usted lo ame con todo su ser. Pero si usted teme darle a Dios, significa que hay otro Señor en el cual usted confía y a Dios solamente le está dando pedacitos, cosas que le sobran. Ahora sí vamos a Génesis 14. Cuando usted y yo diezmamos, estamos reconociendo quién es el Señor de nuestras vidas. Donde va nuestro dinero, va nuestro corazón. Jesús le dijo, donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. Donde usted tenga el dinero, allí va
a tener su corazón. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre que lo dio, que diezmó antes. No, pero es que el diezmo es de la ley y ya no estamos bajo la ley. Entonces la ley dice: no matarás, no robarás, no hurtarás, no tendrás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el hombre, ni su ganado, ni su vestido. ¿Podemos hacer eso? No, pero es que no es por obligación. Es que ya no damos porque me toca, no. Yo doy ¿por qué? Por amor. Y hay cosas que no compra el dinero. Hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. Génesis capítulo 14 dice lo siguiente. Dice que Abraham y Lot se separaron. Lot es el sobrino de Abraham. Lot hizo su campamento llegando hasta Sodoma. Y Sodoma tenía un comportamiento. ¿Sabe cuál era el comportamiento de Sodoma? Muchos van a decir, Dios los castigó por la homosexualidad. No. ¿Sabe que en el libro del profeta Ezequiel dice por el exceso de ociosidad? O sea, ellos tenían tanto tiempo y dedicaban su mente a ser ociosos que terminaron su corazón desviándose, así como lo escribe Romanos. Y dice que Lot estaba allí y que llegaron unos reyes y derrotaron al rey de Sodoma, al rey de Gomorra y otros reyes, y se los llevaron cautivos. Cuando le cuentan a Abraham, Abraham toma a su siervo y a todo un ejército hecho de los que trabajaban para él y se va a libertarlo. Imagínense un hombre que coge personas que trabajan en el campo, ir a luchar contra reyes, que tienen soldados, que tienen armas, un ejército. ¿Usted haría eso por rescatar a un familiar? ¿Enfrentarse a hombres que están armados? ¿Cierto? Uno pues difícilmente lo haría. Pero dice que él fue, confiando en Dios, los derrotó. Y estaba, mire, Génesis 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dios le dio la victoria a Abraham. Pero mire lo bonito, ya viene Abraham, rescató a Lot, rescató a las mujeres, rescató todo, los venció, venía contento porque había triunfado. Versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió ¿quién? El rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces viene Abraham y salió el rey a recibir al que había ganado, al de la victoria. Entonces apareció otro rey, Melquisedec. ¿De dónde era rey Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Abraham llega y se encuentra dos personajes ahí en el valle del rey. Se encuentra el rey de Sodoma y se encuentra a Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, o sea, la ciudad de Salem, casa de paz. Y estaba también Melquisedec, además de ser rey de Salem, era ¿qué? Sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, que antes que llegara Aarón, antes que estuvieran los levitas, ya existía el sacerdocio dado por Dios. Y entonces allí se encuentra, dice que Melquisedec sacó y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Le dio pan y vino. Sigamos leyendo. Dice versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio el pan y el vino. También lo bendijo. Y le recordó y le dijo: bendito eres tú. Y bendito es Dios que te dio la victoria sobre tus enemigos. ¿Y qué hizo Abraham en respuesta? ¿Qué le dio? Los diezmos de todo.
le entregó todo. Pero también entonces habló el rey de Sodoma. Y mire lo que dice el rey de Sodoma. Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué le dijo el rey de Sodoma? Entrégueme las mujeres, entregue los de mi pueblo y quédese con todo. ¿Cómo les parece ese negocio? ¿Qué será mejor hacer? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Qué le está entregando Melquisedec a Abraham? Pan y vino. Le está dando una bendición. Y aquí el rey de Sodoma le está dando, mire, todo eso lo que consiguió allá, todo lo que me habían robado es suyo. Cójalo, yo no quiero nada, solo deme las vidas. ¿Usted qué haría? ¿A quién le daría? ¿A quién le entregaría? ¿Cuál sería la mejor inversión? El botín que había rescatado Abraham era muchísimo, era grande. ¿Cuál sería su opción? Y sabe que ¿por qué Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec? Porque él sabía que la bendición de Dios es más grande y más poderosa y dura más que lo que el hombre pueda darnos, que las riquezas de esta tierra. Que la bendición que Dios nos ha dado no tiene comparación. Que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza. Eso es lo que el Señor nos ha entregado. Por eso cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted está entregando su vida, cuando está dando su corazón, usted lo hace reconociendo que la bendición que Dios le ha dado es más grande. Usted y yo no venimos a hacer negocio con Dios, a decirle, Señor, si tú me das, entonces yo te doy. Y yo te voy a dar para que me des un carro. Y yo voy a pactar para que me des una casa. Y voy a ofrendar. Durante un tiempo yo escuchaba que decía, esta es la revelación de Dios. Y Dios quiere que usted salga de deudas hoy. Hoy es la oportunidad para que usted pacte el 1% de su deuda. Pase al altar y pacte y va a ver cómo Dios le perdona esa deuda. Y si no tiene dinero, mire, del reloj, de las cadenas, de los anillos, pero el Señor quiere que usted salga de deudas. Y entonces pacte con el 1% de su deuda. Y muchas personas lo hicieron y quedaron más endeudados. Hay personas que se endeudaron para poder dar, para pagar la deuda. Y quedaron endeudados porque estaban siguiendo ¿a quién? Al hombre. Pero miren, todos los que estamos aquí, la bendición de Dios sobrepasa todas las riquezas que usted pueda obtener. ¿Por qué? Dice el rey de Sodoma, ¿qué le dijo a Abraham? Dame las personas, dame tu alma y yo te voy a dar riquezas. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Sírvame, póstrese y yo le voy a dar las riquezas. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Por eso es tan importante saber a quién le estoy dando. Y aquí porque Abraham le dio diezmo de todo, porque él sabía que era sacerdote. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando usted da, usted está reconociendo la obra de Dios y la apoya, da entrega a su vida. ¿De qué serviría que usted venga y deje su dinero aquí y usted no venga? Usted no sirva, usted no disponga su vida para edificar a los hermanos. Es que Dios no quiere lo que le sobra. Dios quiere nuestro corazón. Ahora, acompáñeme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 2 y 4. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿A quién se lo está entregando? Primera de Corintios 16, versículos 2 y 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿de qué les está hablando aquí Pablo? De una ofrenda. ¿Quién da esa ofrenda? Los hermanos, la iglesia. ¿Para quién es esa ofrenda? Para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quiénes son los santos? Pues los hermanos que han sido lavados, purificados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cada cuánto? Cada primer día de la semana. ¿Quién debe poner aparte algo?
Dice cada uno. ¿Por qué no dice todos? Porque está hablando individual. Porque se acuerda, así como cuando Moisés, Dios pidió la ofrenda a través de Moisés, así también está diciendo cada uno de su generosidad, de cuanto usted ama a Dios. Así, usted va a apartar, dice, aparte algo, ¿según qué? ¿Según qué? Léalo duro, por favor. Es decir, que si examinamos nuestra vida a partir de cuando usted creyó en Jesús, antes de Cristo y después de Cristo, si usted examina su vida ha prosperado o no, levante la mano a los que la vida les ha cambiado y Dios los ha hecho prosperar. ¿Cierto? Y dice que esa ofrenda debe ir de acuerdo a ¿qué? A esa prosperidad que Dios le ha dado. Ahora, examinemos esa realidad. Su ofrenda ha prosperado de acuerdo a como Dios lo prospera, o sigues teniendo el mismo 10%. Usted no ha podido superar el mandato. Usted está dando lo que le toca y porque se lo recuerdan. Y porque para servir en Iglesia Viva hay que diezmar y ofrendar. Si no, no puede servir. ¿Sí? Usted lo está dando porque tiene un corazón generoso. Y está dando diciéndole, Señor, tú me has hecho prosperar. ¿Y cómo yo voy a seguir dándote lo mínimo? ¿Qué está indicando eso? Que su corazón tiene otro Señor. Que su corazón, Dios no es el Señor de su vida. ¿Qué está diciendo? Que usted ahora tiene que darlo todo y todo a la iglesia. No. Es que el Señor está pidiendo el corazón. Que examinemos nuestro corazón y le digamos, ¿de verdad yo le creo a Dios o no le creo? ¿De verdad mi vida está confiada en el Señor o no? Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, lea conmigo en voz alta, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué les está diciendo? Es que yo no quiero que cuando yo llegue, entonces como ya me ven, entonces ahí sí van a pedir ofrenda. No, que usted lo prepare de acuerdo a como, Señor, tú me has hecho prosperar. Cada semana, todos los días, la Biblia dice que la luz del justo va en aumento como la aurora. La vida del justo va en aumento como la luz de la aurora, va creciendo. Usted se mete con Dios, usted va a crecer. Usted va a prosperar, es real, no es mentira. Pero el deseo de esta enseñanza no es que usted y yo nos movamos por pensar en la recompensa, por pensar en la codicia, en lo que el Señor me va a dar. Entonces si Dios me da, entonces yo voy a dar. No, es que usted viendo la grandeza del Señor, usted dé. Damos por dos razones. Número uno, reconociendo que Dios es el dueño del cielo y de la tierra. A Él le pertenece todo. Él hace crecer de la tierra el fruto para que usted y yo comamos y coman nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hay un pensamiento que dice, ay, si Dios es poderoso, ¿por qué no quita el hambre? ¿Sabe por qué hay hambre en la tierra? No es porque Dios no sea suficiente. El alimento que hay en la tierra alcanza para toda la humanidad y sobra. ¿Sabe por qué no hay hambre en la tierra? Porque el hombre decidió apartarse de Dios. Ya ha decidido seguir su propio deseo y su propio dominio. Y prefiere acumular, acaparar, prefiere votar que compartir. Y entonces todos esos que alegan Dios no existe porque hay niños muriéndose de hambre. Y a ver, Dios, ¿por qué no hace y les llueve maná? Porque es que ellos no han leído la Biblia. Y dice que mientras que iban en el desierto donde no podían cultivar, donde no crecían árboles, donde no había de dónde tomar del suelo, de los árboles, el alimento Dios le proveyó, pero apenas pisaron la tierra prometida, el maná cesó y ya tenían de dónde alimentarse. Es que nuestras vidas deben volver hacia el Señor. Número dos, reconocemos que la obra de Dios, usted reconoce que este lugar fue edificado para Dios y que este lugar se mantendrá. Miren, el día que nosotros partemos, ¿sabe cuál es mi preocupación? Que usted siga amando al Señor, que usted siga viviendo para Él, que este edificio
siga abriéndose todos los días para que las personas vengan, que esta siga siendo casa viva, casa para el Señor. Ese es mi deseo, que las generaciones que se están levantando, que estos jovencitos se levanten apasionados por Dios y tengan celo por la casa del Señor. Que este lugar siga transformando generaciones hasta el día que Él venga, hasta el día que Él regrese. Por eso, que no tengan miedo de entregar su vida, de entregar todo lo que tienen, colocárselo en las manos del Señor, como cuando Dios le dijo a Moisés: traigan la ofrenda. Si usted reconoce que esta es casa de Dios, pues entonces usted no le pondrá límite. Miren, cuando Moisés pidió la ofrenda, fue tanto lo que el corazón sabio, el corazón generoso de hombres y mujeres trajo, que Dios le dijo: ya es suficiente, ya no más, Moisés, dígales que no más, ya no hay más. Pero usted ha podido ver si esta es casa de Dios y esta obra es de Dios, y aquí hemos hecho lo que Dios ha pedido. Yo lo invito a que su corazón sea generoso para la obra de Dios. ¿Por qué damos? Mi ofrenda debe ir de acuerdo a mi prosperidad, porque ayudo con la ofrenda, estamos ayudando a nuestros hermanos en la fe. Hace 8 días aprendíamos acerca de congregarnos, y yo no puedo ver a mi hermano pasando necesidad y decirle: venga, oramos y mañana vuelva. ¿Sí? No. 4, también oramos porque estamos superando el mandato. No, pero es que el 10%, no del 10%. Jesús dijo: si a usted le piden que lleve una carga por 1 milla, llévela por 2. Si le piden la túnica, entregue también la capa. Al que le pida, dale. Y al que tome de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor nos llamó y nos invita a dar más. No es que nosotros queramos comprar un avión, un helicóptero, un carro. No piense en eso. Y si piensa, pues usted puede ver cómo los recursos han sido bien administrados y se han invertido en las personas. ¿Por qué damos? Porque Dios nos dio el ejemplo, y vamos a ver 7 puntos. No me va a demorar. 7 puntos. 7 de cómo Dios nos dio ejemplo de dar. Es que recuerde, no estamos dando para obtener dinero, sino que estamos dando ¿para quién? Porque Dios nos dio el ejemplo. Estamos dando porque Dios lo que quiere es el corazón. Y Dios nos dio ejemplo. ¿Por qué damos? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios nos dio la vida. Cuando usted y yo, dice allá en Efesios capítulo 2, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Qué nos dio el Señor? Vida. Algo que usted y yo no podíamos obtener de ninguna otra manera. Dios nos dio vida. Cuando estábamos muertos no lo merecíamos, pero Él pasó y Él vino no para condenarnos, sino para darnos vida y vida abundante. ¿Qué más nos dio Dios? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que Él nos dio, dice: ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata o piedras preciosas, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado. Él nos dio su sangre. Ahora a través suyo corre la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir que Él nos dio su sangre? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él derramó hasta la última gota de su sangre. Dice en la carta a los Hebreos, en Romanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que sin derramamiento de sangre no se hace purificación del pecado. Dios nos dio su sangre, y esa sangre nos da acceso al trono de la gracia. Antes usted y yo éramos enemigos de Dios, no podíamos acercarnos a Dios, no sabíamos cómo. Estaba el pecado que nos lo impedía, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, dice allá en Hebreos capítulo 10, nos limpia nuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas, de tal manera que podamos servir a Dios. No es por lo bien que usted se comporte, no es por su propia justicia,
es por la sangre del Cordero que nuestras vidas ahora son útiles en sus manos. Somos siervos útiles y ya no tenemos una conciencia que nos acuse, sino que podemos acercarnos a Dios confiadamente y servirle con total libertad. ¿Qué más nos dio Dios? Nos dio Jesús, nos dio su nombre. ¿Qué pasa? Porque es que esto podemos profundizarlo más, pero en otra ocasión. Dice su nombre. ¿Qué más nos dio Jesús? Su nombre. Es que antes usted era llamado, ¿qué? Dice la Biblia, era hijo de las tinieblas, era hijo de vuestro padre, dijo Jesús en Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Éramos hijos de la ira, pero cuando Jesús nos da su nombre en Juan capítulo 17, Jesús les dijo, Padre, mientras que yo estaba en el mundo, yo los guardé en tu nombre, ahora les doy tu nombre para que ellos sean guardados, guárdalos por tu nombre. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios por el nombre de Jesús. Usted es hijo de Dios. En el reino de las tinieblas lo conocen a usted que tiene un padre, que tiene unos ángeles que están al servicio de los que son herederos de la salvación. Usted tiene un nombre y cuando tiene el nombre, pues recibe la autoridad, recibe el poder, recibe la salvación, recibe el reino de los cielos. También, ¿qué nos dio Jesús? Dice que Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Dice que ahora Él comparte su herencia con sus hermanos. Lo que le tocaba a Él, ahora Jesús lo está compartiendo. Es decir, que cuando usted y yo nos presentamos delante del Padre, no va clímaco caballero, sino yo cuando oro digo, Padre nuestro, Jesús va conmigo. Jesús está delante de mí y el Padre a través de su Hijo bendice mi vida. Juan 14 dice que Jesús nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu Santo solo venía sobre los profetas, los reyes y los sacerdotes. Pero a partir de que viene Jesús, el Espíritu Santo habita en él completamente. Y cuando Jesús muere, antes de morir le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, el regalo del Padre. Yo rogaré al Padre y Él les enviará el Consolador, el Espíritu Santo. Y ustedes lo van a recibir. Jesús muere y cuando resucita le dice a sus discípulos, reciban al Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron. ¿Qué significa recibir al Espíritu Santo? Que usted tiene comunión de parte con Dios, que usted tiene comunión con el cielo, que ahora usted es casa y habitación de Dios. El tabernáculo que construyó Moisés ahora ya no es un lugar físico. Ahora Jesús vive en la vida de todos aquellos que creen. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, Jesús les dijo, yo no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos. Es decir, que usted tiene un Padre, tiene alguien que lo guía, tiene alguien que lo aconseja, tiene alguien que lo instruye, tiene alguien que lo provee, tiene alguien que lo guarda. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted no es engañado, porque el Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad y le va a recordar las palabras de Jesús. Miren todo lo que nos ha dado Jesús. Él nos dio su Santo Espíritu, de tal manera que cuando nos lleven a interrogarnos no tengamos temor, porque lo que va a salir de nuestros labios, que es lo que el Espíritu nos da para hablar. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ya no ora solamente en la carne ni por las cosas de la carne. Ahora usted comienza a orar en el Espíritu y comienza a pedir por lo del Espíritu y comienza a manifestar las cosas de arriba y no solamente las cosas de la carne. Recibir, miren, Jesús nos dio también su reino. Mateo capítulo 25 versículo 34 dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no se los hubiera dicho, pero he aquí voy a preparar lugar para ustedes. El Señor nos dio una habitación, una casa en el reino de los cielos. En la casa del Padre tenemos un lugar. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Y el Padre nos dio lo más valioso que tenía. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios, lo amó a usted, que entregó a su Hijo. No entregó a Satanás, no entregó a Gabriel, no entregó a Miguel, le entregó a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, ¿por qué damos? Porque aprendimos de aquel que nos rescató. Aprendimos de Jesús, aprendimos del Padre. Cuando damos, ¿qué damos? Damos lo mejor. Dios no entregó, el Padre no entregó lo que le sobraba. El Padre entregó lo mejor al que más amaba, por quien hizo todas las cosas. Entregó a su Hijo por usted y por mí. Pero aún nosotros como su iglesia, como su amada, recibiendo todos los días sus misericordias que se renuevan cada mañana. Cuando nuestro corazón es tocado y tenemos que dar, entonces 10% es mucho. Cuando Él nos ha hecho prosperar mucho, pero ya no superamos el 10%. Iglesia, lo que nosotros debemos darle al Señor es todo. ¿Qué quiere Dios? Su corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Darnos el 10%. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? ¿El diezmo? El corazón. Que se nos ponga peros. Que no haya tropiezo en nuestras vidas y le digamos, Señor, ¿sabe qué? Aquí está. Esto es tuyo. Mi vida es tuya. Y si su vida le pertenece al Señor, todo. Porque yo estoy seguro que Dios no ha sido escaso para su vida. Estoy seguro. El rey David lo dijo, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No lo hemos visto. Los judíos fueron perseguidos, la descendencia de David, y huyeron a diferentes países. ¿Y saben quiénes son los dueños del mundo? Puede buscarlo por internet. Ese pueblo que han querido borrarlo durante tantos años. Gloria hacía énfasis que nuestra generación será poderosa en la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.